Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Por qué partimos en causa y efecto, Nivaldo? Porque hay estas cosas. Sí, la comisión investigadora del caso Monsalve, ¿Qué el pasa? IMASEC del 2,4%, anual que se espera para este año y el encabritamiento, digamos, de los partidos pequeños por esta propuesta de elevar los umbrales para acceder al Parlamento, 5% de votación o una cantidad mínima de parlamentarios elegidos, ¿no es cierto? 8. Respecto a ese último punto, yo creo que hacer el debate en la recta final y cuando vamos a tener, justo este debate se va a marcar en medio de una elección, porque usted comprenderá que esto no se vota mañana y se promulga pasado mañana. Complicado. Empieza el debate político y aquí hay muchos incumbentes. Yo no sé si una reforma de esa naturaleza tan importante, ¿no? Que genere gobernabilidad, porque finalmente esa ha sido la consigna de Si se puede aprobar. Bueno, esto habla de la mezquindad, podríamos decir, de los políticos que ponen por delante sus intereses que el interés, en este caso, de la estabilidad, etcétera, etcétera. Yo quiero decir algo también. Aquí no son pocos los partidos que son verdaderas pymes. Bueno, Incluso está algunos, lleno, pues. Néstor, incluso algunas que son pymes familiares o de círculos pequeños, de conocidos. Tienen financiamiento del Estado, obtienen plata por los votos, tienen la capacidad, por lo tanto, de generar un espacio donde pueden haber aportes. O sea, eso también hay que decirlo. Y la negociación con los gobiernos. Y la negociación con los gobiernos a cambio de respaldo y a cambio de qué? De puestos en el aparato público también. O sea, ¿cuántos de los operadores políticos de estos partidos son finalmente funcionarios públicos porque llegaron ahí gracias a la palanca del partido y que después se transforman en, bueno, tienen que devolver el favor, ¿no es cierto?, en activistas, en promotores, activistas políticos, y el desempeño público queda relegado a un segundo o tercer plano. Entonces, también aquí hay que hablar de algunas colectividades políticas que son pymes, unidades de negocio. Es duro decirlo, pero también hay que contar la verdad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso está claro, los auditores y muchas personas lo saben, y siempre ha habido este comentario también de los que van de candidato de forma eterna, pero más allá de eso, cuando hablamos de gobernabilidad no tenemos que perdernos respecto a una piedra angular que es muy necesaria y que uno siempre se pilla en el reporteo. Cuando los gobiernos llegan a grandes acuerdos con los bloques más importantes, es decir, por ejemplo, en el oficialismo, con el Frente Amplio y el Partido Socialista, se busca dar gobernabilidad para llegar a acuerdos con la oposición, en este caso la UDI y RN. Pero cuando se tiene esta especie de archipiélago, que puede ser desde el mismo oficialismo hasta una oposición, se hace muy difícil porque el voto de esas personas que ya son una pyme, como dice Nivaldo, termina costándole al Estado mucho más, porque hay una negociación. Alguien dirá por ahí, mire, pero la negociación beneficia a un sector determinado porque van a instalarles comisarías, un carro de bomba, pavimentación de puentes. Sí, está bien, y hay algunos que han hecho de eso la política. El problema es cuando se tiene que llegar a grandes acuerdos políticos de forma sincera, real, concreta, para salir o destrabar políticas en materia de pensiones, en materia de seguridad, en materia de salud, y podemos hacer una larga lista. Sí, yo creo que, por ejemplo, nuestros auditores que siempre están muy atentos a las noticias lo saben. Digamos, está bien que aquí haya representación de distintos intereses, pero que sean intereses más de grupos y no individuales. Y yo creo que ahí es donde donde ha estado la piedra angular del debate político desde hace una década. Porque yo me enojo y me voy. Bueno, me voy con mi cupo, claro. Sí, bueno, también está la responsabilidad de los partidos de cómo escogen a sus candidatos, y a veces sin ningún tipo de filiación política, de definir propuestas o proyectos, y también eso. O sea, la carencia de proyectos en el mundo político es tal que, claro, que los candidatos no se sienten comprometidos con nada más que un cupo, el negocio mutuo, digamos, de conveniencia. Soy un buen candidato, te voy a asegurar un cupo, y tú, como eres una buena figura, te vas a quedar con eso, pero nada más. Entonces, pero también, Nivaldo, y siempre lo hemos recordado acá para terminar este punto, en la fines de la década del 2000, estoy hablando ya cerca del 2010,
para quienes empezaban a reportear, en el caso de uno podía observar cómo, por ejemplo, las distintas corrientes del Partido Socialista lograban llegar a mesas de consenso. Eran corrientes muy marcadas, unas versus otras. Sin embargo, al final, cuando se llegaba a la presidencia una o la otra, no iba a pasar máquina al resto de esas corrientes. Es que, claro, que en el caso del Partido Socialista también era una especie de tradición, ¿no? De tener corriente. Está bien, pero yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Sí. Si yo me impongo a tu visión. Néstor, pero no idealicemos. También esto pasaba, digamos, por cierto equilibrio en los cargos, los puestos. Bueno, pero si tú tienes que ceder. Sí, también. Y hay una representación de esas corrientes. El abordaje del Estado también. Bueno, o sea, no hay nada nuevo. Sí. Lo que yo digo es que la fragmentación que se produce actualmente es tal que cada corriente es un partido. O sea, bueno, pero por eso te digo, y no estoy viendo una visión romántica de ese Partido Socialista, solo digo que si hay capacidad de convocar, como la hubo en ese momento, es lo que se necesita también de la forma, porque nosotros somos 20 millones de chilenos, no somos 200 millones de México, ni ¿me entiendes? O sea, capacidades de poder dialogar dentro de las mismas corrientes políticas en un partido es súper clave que tengan cierta representación. Está bien si gana el 60 más 1, ¿no? Pero ni siquiera digo el 50 más 1, si gana el 60% de un partido, pero que ese otro 40 tenga una suerte de representación, porque acá también en los partidos se ha pasado, voy a decir en términos políticos, se pasa máquina, ¿sí?, dentro de tu propio partido a quienes no piensan igual que tú. Y también para algunas minorías, partidarias, les es también conveniente irse y formar otro partido que aguantar ser minoría y pelear desde dentro, digamos, una posición que por el momento es minoritaria. Porque tú ahí no tienes ninguna ventana. Fue el caso de Lili Pérez con su disputa en su momento con la mesa que llevaba Carlos Larraín. Recuerden ustedes que ya se termina yendo con 3 parlamentarios más, Brown, Godoy, no me acuerdo el otro, y se van a hacer amplitud. Entonces, eso finalmente no hay una acción de convocar, de que todas las corrientes puedan. Hoy día yo creo que hay un partido que es Renovación Nacional que tiene varias corrientes, una más a la derecha, una más progresista y todo, y la habilidad que tenga ese partido va a ser cómo administra esas corrientes. ¿Qué pasa cuando me dices capacidad de convocar? Y yo pregunto, ¿convocar a qué? ¿A qué bueno, porque así se construyen los proyectos políticos, con todas esas miradas. Es que yo miro ahora y yo no veo la oferta. No, pues si no la hay, por eso. O sea, una especie como de... Yo insisto en el concepto de la esterilidad, ¿no? O sea, como un parloteo que no lleva mucho, por no decir a nada. ¿Quién mira? Para volver a otro tema, es como lo de las comisiones investigadoras, ¿no es cierto? Una pérdida de tiempo, y al final, ¿para qué? Un mecanismo que en un sistema parlamentario podría, no sé, tener algún sentido, ¿no es cierto? Un castigo. Pero, claro, un voto de censura, como se... Claro, pero originalmente, ¿cuál ha sido el resultado? Porque antes, por lo menos, uno tiene la impresión que, claro, que no era muy distinto ahora, pero había un informe de una mayoría y un informe de una minoría que dejaba claro que era oposición, gobierno, oposición, depende cuál era cómo quedaba conformada la comisión. Yo no sé si hoy día hablar siquiera un informe de mayoría o un informe de minoría, digamos. Queda en esto una especie como de espectáculo, de puesta en escena, pero... ¿Qué resulta todo esto de una comisión investigadora hoy día? Ya sabemos que la oposición va a decir A y el oficialismo B, defendiendo sus causas hoy uno u otro, pero ¿hay un ánimo de verdad por saber algo más? ¿Tienen la capacidad de saber algo más? ¿O simplemente la amplificación, la comisión parlamentaria, la comisión investigadora, es la amplificación, el parlante, digamos, del debate político, en este caso sobre Monsalve, que ya conocemos y que... Claro, se amplifica a través de la comisión, pero que algo nuevo no creo que de ahí salga mucho, ¿no? Yo solo discrepo en un punto. Yo creo que el Parlamento tiene un rol de fiscalización. Si no hubiese sido por esta comisión, no hubiésemos escuchado la voz de Crispin y compañía, me refiero a Durán, al jefe de gabinete del presidente.
Y yo creo que en cierta forma en una democracia igual es sano, puede ser este gobierno, lo hicieron con el gobierno de Piñera, cuando el actual oficialismo era oposición, seguramente ocurrirá lo mismo en los próximos 4 años. El problema es cuando se quedan pegados en este tipo de debates, cuando todavía hay gente en el COMPIN que está peleando para que FONASA, el COMPIN notifique a FONASA y que puedan hacer los pagos, cuando vemos la mala calidad de la educación, cuando vemos que el Sename sigue ahí parado tal como está y lo hemos conocido en los últimos 20 años, digamos, todo sigue igual. ¿En qué ha cambiado respecto al debate legislativo? En nada. Las trincheras tampoco ceden y la ideología al final es la que manda de un lado y de otro. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.